de costumbre. Al 65, perdón. Amén. Ok. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice así: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo lo que estaban con él, que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. ¿No entendisteis la mano contra mí? Mas esta es vuestra hora, y a la potestad de las tinieblas. Diciendo, perdón, ya. Okay. Diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también ese estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y viéndole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Amén. Te voy a pedir que por favor, iglesia, te pongas sobre tus pies. Vamos a orar. Que sea el Señor hablando el día de hoy a nuestras vidas. Amén. Señor y Dios, bendito Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Agradecido estamos, Señor, por un día más de vida que tú nos has regalado, Señor. Un día donde hemos venido acá, Señor, a adorarte, a glorificar tu santo nombre, Señor amado. Y es un tiempo especial, Señor. Te pedimos, Padre, en este momento que seas tú hablando nuestras vidas, Señor, que podamos tener un corazón dispuesto, Señor, a escuchar de tu palabra, Señor. Sobre todo, Señor, aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, venimos estudiando los evangelios de Lucas, ¿sí? Y vaya que ha sido de bendición para nosotros, ¿sí? Vemos acá cada porción de la palabra que hemos leído, que hemos estudiado. Siempre, bueno, la hemos recordado, la hemos leído, pero hay cosas realmente que el Señor nos ministra, así nos dice. Hemos visto ya en esta etapa, es una etapa, pudiésemos decir que culminante, ¿sí? En todo lo que es el recorrido del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Todo comienza, ¿sí? En oración. El Señor ya cuando viene a iniciar su ministerio, ¿qué hace? Orar, ¿sí? Orar, y lo vimos la semana antepasada. Ya el Señor de la semana antepasada, nuestro hermano Chaniel decía que cuando iba a llegar ese momento difícil, el Señor animaba a los discípulos, decía: oren. ¿Para qué? Para que no se dan a la tentación. Y así inició el Señor para escoger a sus 12 discípulos, orando, ¿sí? Yo te pregunto a ti, ¿sí? La responsabilidad que tenía el Señor y lo que conlleva llevar el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Escoger a esas 12 personas. ¿Cómo lo escogerías? ¿Sí? Escogeríamos a los mejores, ¿verdad? Buscando las características claves de cada uno de ellos. Fíjate tú, vamos a hablar un momento acá de la traición que le hicieron a Jesús, y una traición que viene de uno de sus discípulos, uno de sus seres amados. ¿Cuán doloroso es el que le haga una traición, verdad? Nosotros, ¿cuántos han sido traicionados acá? Todos hemos sido traicionados, ¿verdad? ¿Cuánto duele? ¿Cuán doloroso es? Imagínate tú cómo se pudo haber sentido el Señor siendo traicionado, y por uno de los de ellos, ¿sí? De los que estuvo con él.
Y no fue que no vio grandes cosas en el Señor, porque fueron 3 años andando con el Señor. Y fue traicionado por ellos, ¿sí? Por eso te hago la pregunta, ya el Señor lo sabía. Yo, escogiendo esos 12 hombres, yo no escogería de repente a Judas. Yo, no, este me va a traicionar. Yo no voy a escoger a ese señor. Y Pedro menos. Pedro, mire, ese hombre tan volátil que peleón, no. Y Tomás tampoco. A Tomás no lo quiere mi lista porque Tomás es más incrédulo que bueno. Y cada uno tenía una característica muy particular, ¿saben? Pero era precisamente durante esos 3 años que ellos tenían la responsabilidad también de ir aprendiendo de ese acompañamiento que el Señor les iba dando, ¿sí? Porque hemos visto cómo el Señor ha sido un ejemplo para ellos. ¿Hay algún otro, un maestro mejor que Jesucristo? No hay sobre la tierra no hay un mejor maestro que Jesucristo, ¿saben? Y yo creo que cada uno de los discípulos lo puede testificar y nosotros también, porque leemos sus escrituras y vemos cómo el Señor fue ejemplo para ellos, ¿sí? Y fueron muy vencial para ellos también, porque le mostró amor, ¿sí? Le mostró lo que es la misericordia, le mostró lo que es la empatía. O sea, nada de lo que hizo el Señor no fue que le dijo, mira, hagan esto, pero Él no se los mostró, no, el Señor también participó en eso, amén. Vimos la semana pasada, la antepasada, pues la semana pasada, bueno, fue la hermosa esas enseñanzas, no sé cuántos disfrutaron aquí esas enseñanzas. Fue una bendición, ¿verdad? El poder ver la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, como padre, como esposo, como hijo. Yo me disfruté aunque nosotros trabajamos continuamente en el Ministerio de Familia, con eso, hermano, yo me disfruté. Y me acerqué a los pastores, al pastor Gustavo, oye, hermano, qué bendición, ¿sabes? Cada vez que yo pueda escuchar eso, hermano, no importa, de la boca de quien sea, eso representa una bendición para mí porque es palabra de Dios, ¿sí? No importa de quién venga, pero siempre y cuando sea palabra de Dios, gloria a Dios, amén. La pudimos disfrutar todo. La semana antepasada, nuestro hermano Chanien nos hablaba acerca, no sé si se recuerdan, acerca de ese momento muy frustrante y de mucho sufrimiento para nuestro Señor, ¿sí? El Señor va al Monte de los Olivos y le dice a los discípulos, bueno, ese era el lugar especial para ellos. Es como decir ese espacio que usted tiene, bueno, para orar, porque yo sé que aquí tenemos tranquilidad, es un lugar de esparcimiento donde nadie nos va a interrumpir. Y ese era un lugar para el Señor y los discípulos, donde ellos iban y oraban al Señor. En ese momento el Señor sabía lo que se avecinaba y le dice a los discípulos, oren. ¿Oren para qué? Para que no cedan a la tentación. Y entonces vemos ese momento donde les dice, los anima a que oren. Y vemos quizás, yo veía esta parte y yo decía, wow, qué tristeza pudo haber sentido el Señor porque Él sabía lo que se le avecinaba, ¿sí? Él sabía lo que le venía y los discípulos cuando fue que, ¿cómo los consiguió? Durmiendo, hermano. Wow, qué frustrante, ¿no? Que tu equipo de trabajo, que tú estás, mira, hermano, la cosa se va a poner difícil. Oren para que no cedan a la tentación. Y es precisamente, comenzamos aquí lo que nos corresponde ahorita. Inicia el versículo 47, el autor Lucas, diciendo que mientras él aún hablaba, ¿quién está hablando? Jesús estaba hablando con sus discípulos. Se presentó una turba y el que se acercó, llamado Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle, ¿sí? Vemos cómo nos narra el autor aquí, ¿sí? Mientras Jesús estaba en ese momento, bueno, en ese momento especial con ellos hablando, se presenta la comitiva al cual el Señor le iba a entregar y usa pudiésemos decir, un detalle que representa es amor, ¿sí? Representa cariño. Le dice, bueno, con un beso, dice que se le acerca hasta Jesús para besarle. De esa manera él iba a identificar quién era el hombre a quien iba a arrestar. Ahora, es interesante ver cómo lo hace con esa expresión, ese detalle, ¿sí? De un beso. Dice uno de los evangelios, creo que es Mateo, dice que cuando se le acerca, él le dice amigo. Imagínate tú, amigo. O sea, ¿cómo puedo llamar un amigo a una persona que yo sé que me va a traicionar? Pero así lo expresa él. Dice que quizás en ese momento para identificarlo es posible que Jesús para ellos no, y como era de noche, era para identificarlo mejor. El 48 dice, entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Sí me siguen allí? ¿Sí? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, el Señor diciéndole,
yo lo veo de esta manera, yo digo, wow, el Señor le dijo, o sea, Judas, ¿es en serio? O sea, me vas a entregar en todos los momentos que pasamos juntos. O sea, de esta manera, tú me vas a entregar a mí. O sea, era como un aviso que el Señor le estaba dando a Judas. Y cuando leía esto, hermano, yo decía, es bueno decir, o sea, es bueno de repente nosotros podemos pensar, ya va, ¿qué estaba pasando con Judas? ¿Sí? ¿Cuáles eran las características de Judas? ¿Por qué Judas se dio a esto? ¿Sí? Pudiésemos decir, bueno, porque era el propósito de Dios. ¿Usted lo cree que sea el propósito de Dios? Que el Señor haya metido a Judas, bueno, Judas, tú te vas a... Porque el Señor tuvo 3 años con él, ¿sí? 3 años estuvo con Judas allí acompañándolo, animándolo, que fuera parte del equipo de él. Entonces yo analizando esto, yo decía, wow, habían cosas que en Judas que él venía arrastrando en su corazón. Habían cosas en él que todavía él no había sanado, ¿sí? Yo no sé si usted ha escuchado de lo que es la conciencia cauterizada. ¿Se ha escuchado hablar de eso? ¿Sí? Conciencia cauterizada. ¿Sabes lo que es una conciencia cauterizada, no? Una conciencia cauterizada es aquella que no permite que las cosas buenas entren a su mente, ¿sí? Una conciencia cauterizada no capta las cosas buenas, ¿sí? No capta el bien. Y es precisamente eso lo que tenía Judas, una conciencia cauterizada. Y permítame leerle aquí un poco de lo que es. Dice, la mente cauterizada significa conciencia endurecida. Una persona con mente cauterizada es insensible a la voz de Dios. Y por ello peca continuamente. No discierne entre el bien y el mal. Es como si un hierro caliente se hubiera aplicado a la conciencia y lo destruye. Por eso a ese tipo de personas no les importa, ¿sí? Ahora, hay unas características. Es bueno de repente que la podamos evaluar. Una característica de una persona caracterizada, dice, tiene un comportamiento hiriente y poco ético. Es indiferente emocionalmente, insensible a las consecuencias de los actos. Es insensible a la voz de Dios. Tiene tendencia a pecar continuamente. Tiene incapacidad de discernir entre el bien y el mal. Ahora el apóstol Pablo hace mención, ¿sí?, a la iglesia acerca de que aquellos que tienen la conciencia cauterizada. Y eso está en 1 Timoteo 4, del 1 al 12. Se lo voy a leer acá. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, prestando atención a espíritus engañadores y enseñanzas de demonios, influenciados por la hipocresía de mentirosos cuyas conciencias han sido cauterizadas. O sea, eso pasaba también en la iglesia y continúa pasando hoy en día también, ¿sí? Porque es impresionante ver cómo un hombre que tuvo tiempo con el Señor, o sea, a última hora, ya culminando su ministerio, como dicen por ahí, le sale con una pata quebrada, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo también así habla de la buena conciencia. Y eso está en 1 Timoteo también. 1 Timoteo capítulo 1, versículo de 4 al 5. Dice, porque el propósito de este mandamiento es el amor surgido de un corazón limpio. Limpio con buena conciencia y fe sincera, ¿sí? Un corazón limpio. ¿Cuáles son las acciones de un corazón limpio? ¿Sí? Cuando vienen situaciones como esta, un corazón limpio, porque van a venir malos pensamientos. De hecho, cuando el Señor le decía, prepárense, porque vienen tentaciones, van a ser tentados, ¿sí? Ahora, el Señor le estaba diciendo eso porque ya el Señor había pasado por eso también. El Señor fue tentado en muchas oportunidades. De hecho, al inicio de su ministerio, el Señor fue tentado 3 veces, en un mismo momento. 3 veces fue el Señor tentado. ¿Y cómo respondió el Señor ante esas tentaciones? Por medio de la palabra, ¿sí? Cada tentación que le presentaba al mismo Satanás le decía, escrito está. Escrito está. Está escrito en cada una de ellas. Y de hecho, en la última tentación, el enemigo es tan astuto que le dice por la palabra, mira, lánzate de este lugar porque, bueno. Y le dice, porque el ángel de Jehová, y él le dice, no tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? Solamente a él adorarás y servirás, ¿sí? El versículo 49 dice, viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada?
heriremos espada. Y uno de ellos hirió a un siervo de sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Lucas aquí no narra quién fue el que le cortó la oreja, pero Mateo sí lo hace. Mateo dice, bueno, fue Lucas, y de hecho dice que es Pedro. Mateo dice que fue Pedro quien cortó la oreja de... Ahora, ¿por qué Mateo? Porque Mateo estuvo allí con ellos, ¿sí? Mateo fue uno de los discípulos y vemos cómo lo hace con exactitud. Ahora, eso es una muestra también. Fíjate que Pedro le dice, heriremos espada, y ni siquiera esperó la respuesta del Señor. O sea, él le dijo, heriremos espada, y de una vez atacó al siervo, ¿sí? Ahí vemos también el temperamento, lo impulsivo que era Pedro todavía. Pero vemos también algo interesante acá, como el Señor en ese momento le dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, basta ya, ¿sí? El Señor le dijo, harto, o sea, esto no es lo que yo quiero. O sea, no hemos venido acá porque ya el Señor anteriormente le ha dicho que bueno, que va a llegar un momento donde se enfunden las espadas. Pero fíjense ustedes cómo lo confuso de los discípulos, que me imagino que ellos pensaron que era ese momento, era ese el momento, ¿sí? Y el Señor le dijo, no, este no es el momento, basta ya. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cuál fue la actitud? Le sanó la oreja, ¿sí? O sea, ahí está dando una muestra también, un ejemplo, ¿sí? De amor y de misericordia. Le sanó la oreja a alguien que iba a atacarlo, que iba a prenderlo. Entonces vemos también cómo el Señor ahí muestra su amor, su misericordia en ese momento. Ahora yo me pregunto, siempre me recordaba una prédica que hizo el pastor Harry en una oportunidad cuando estábamos allá creo que era en Corintios, acerca de las luchas espirituales que tenemos. Y el Señor cuando le dice a los discípulos, oren porque vienen tentaciones, eso representa una lucha espiritual para cada uno de nosotros. Y muchas veces esas luchas queremos hacerlas con nuestra fuerza, ¿sí? Con la carne. Y déjeme decirle que si usted lo va a hacer con su fuerza y con la carne, vamos a desfallecer, ¿sabes? Y es precisamente eso lo que el Señor quería. Bueno, viene un momento difícil, pero esa lucha o esa batalla no se iba a luchar con acciones con fuerza, con acciones hirientes, con violencia, no. ¿Era con qué? Con la oración, ¿sí? Era una lucha espiritual y era eso lo que el Señor animaba también a los discípulos. Dice, Jesús le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. ¿No entendisteis la mano contra mí? Mas es vuestra hora, y la potestad es la potestad de las tinieblas, ¿sí? El Señor le habla a los principales y le dice, ya va, si ustedes bastante tiempo, o sea, me vieron muchas veces en la sinagoga, ¿sí? Enseñando, predicando, ¿por qué lo van a hacer ahora? ¿Sí? Lo van a hacer ahora. Bueno, yo entiendo que, bueno, las potestades y todas las cosas se hacen, ¿qué? En medio de la oscuridad, ¿sí? En medio de la oscuridad. Y lo está diciendo precisamente Jesús, ¿sí? Jesús, nuestra luz, amén. Ahora vamos al otro personaje, Pedro, ¿sí? Pedro, la negación de Pedro. Fíjense ustedes, Pedro fue ya el Señor había profetizado, le había profetizado a Judas. De hecho, cuando se hace el inicio de la Santa Cena, ya el Señor le había dicho, había hablado, o sea, se hace la Santa Cena y había dicho que dentro de la mesa, estando con él, había alguien que lo iba a negar. Había alguien que lo iba a negar. Y Judas estaba allí. O sea, ya eso era un aviso, ¿no? Para él. Eso fue un aviso para él y me imagino que ese momento tuvo que él de repente haber tenido una reflexión. Yo, oye, ya el Señor lo sabe. Así también pasa acá con Pedro, ¿sí? Ya el Señor también había profetizado que Pedro iba a negarlo. Llega un momento donde el Señor le dice, reunidos con ellos, les dice, bueno, ya ha llegado la hora. Va a llegar el momento donde va a llegar el momento donde nos reuniremos, estaremos
después resucitaré y nos reuniremos. Y también le dice el Señor a ellos, le dice, va a llegar un momento, voy a tenerlo por aquí, ya va un momentico que se me extravió por acá. Ok, lo tengo aquí. Vamos a leerlo acá. Dice el versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo le seguía Pedro? De lejos, ¿sí? O sea, hay detalles aquí que Pedro le seguía de lejos. Fíjense ustedes las consecuencias de seguir a Jesús de lejos, ¿no? Y muchas veces en situaciones como esta, nosotros también muchas veces le seguimos de lejos al Señor. Y sabemos las consecuencias que eso acarrea el hecho de seguir de lejos al Señor. Dice, y ellos, dice, habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Fíjense ustedes, aquellos aspectos importantes, ¿no? Como Pedro en medio de esa situación, ya el Señor le había dicho que bueno, que él lo iba a negar, ¿sí? Iba a llegar ese momento y Pedro en una de esas dice, no, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Si tengo que ir a la cárcel, yo voy y si hasta la muerte. Y el Señor le dice, no, Pedro, en menos de lo que cante un gallo, tú me negarás 3 veces. Sí, el Señor se lo había dicho. Ahora, se presenta ese momento y realmente es como el Señor se lo había dicho, ¿sí? Dice aquí, ajá, y el primer problema, ajá, y prendiéndolo le llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Ahora fíjense ustedes lo importante que es en medio de esa situación, ¿sí? Ellos ven que arrestan al Señor Jesucristo. El Señor ya también le había dicho que en ese momento que lo arrestaran, dice, ya llegará la hora en que al pastor, al maestro, lo arresten y las ovejas serán esparcidas, ¿sí? Se van a esparcir las ovejas, ya se lo había dicho ya. Y vemos este momento, estos detalles o este error que cometió Pedro en ese momento de quizás de sufrimiento, quizás también de miedo, huye, ¿sí? Se esparce, dice que lo sigue de lejos. Ahora, hay un detalle aquí que yo evaluaba, yo decía, pero Pedro buscó el lugar menos indicado. ¿Sabe hacia dónde se fue? Hacia los enemigos que estaban allí, ¿sí? A los que estaban en contra de Jesús y de ellos mismos. Y fíjense ustedes que uno de ellos lo reconoce. Dice que lo primero que le reconoció a Ahab, dice, habiendo entre ellos fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos, ¿sí? Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y le dijo, también tú estabas con él. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Lo negó, ¿sí? Ahí va la primera respuesta de él. Lo negó a Jesús, negó a Jesucristo. Ahora, ¿en qué momento nosotros, pudiendo analizar esto, en qué momento en situaciones como esta que hemos tenido también nosotros hemos negado a Jesús? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, ¿sabe? A mí me ha pasado que en situaciones bastante difíciles y complicadas, he corrido hacia sitios, hermano, donde no debo correr, ¿sí? Y sabemos las consecuencias que esto acarrea para cada uno de nosotros, ¿sabe? Sabemos lo beneficioso que puede ser, fíjate, porque eran 12, ya ellos sabían. Quizás era bueno de repente se pudiesen reunir entre ellos. Mira, vamos a orar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Oye, vamos a orar porque el Señor lo aprendieron. Pero no, cada quien se esparció en su lugar. Y precisamente él se fue al lugar donde estaban los que querían el mal para Jesús. Ahora lo identifica, ¿sí? Lo identifica y dice, mira, tú eres uno de ellos. O sea, donde nosotros vayamos, eso tiene que ver con la identidad que tenemos nosotros. Fíjate que en uno de los versículos le dice, creo que fue el tercero, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Tiene que ver con la identidad de dónde era.
Ahora, nosotros cuando el Señor nos adopta, nos da una identidad también. Una identidad, hermano, que donde usted vaya, usted es un hijo de Dios. ¿Sí? Donde usted vaya, usted es un hijo de Dios. Así como en una por yo lo dije, así como usted le da una cédula de identidad de su país que dice nacionalidad venezolana, así usted tiene una identidad que el Señor le ha dado que dice hijo de Dios. O sea, que donde usted vaya, así sea el conflicto que usted tenga, la gente le va a decir, pero ¿qué haces tú aquí? Jairo, ¿qué haces tú aquí? O sea, este no es el lugar para ti. Tú eres un hijo de Dios. ¿Ves? Y era precisamente lo que lo que yo le decía, la identidad que nos da el Señor a cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces el 61 dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. ¿Quién miró? Jesús miró a Pedro. ¿Ah? O sea que el sitio donde estaba, quizás había una distancia donde podía ver al Señor. Ahora, yo analizaba esto y yo decía, el Señor miró a Pedro. Ahora, ¿cómo pudo haber sido la mirada? ¿Qué transmitía el Señor en ese momento que miró a Pedro? Yo no creo que el Señor le haya dicho a Pedro con su mirada, y eso que te lo dije, porque eso lo hacemos nosotros, ¿sí? Cuando fallamos, y eso que te lo dije, no, ¿sí? Yo me imagino que el Señor cuando lo miró con ojos, con una mirada de amor, ¿sabes? Una mirada de misericordia, una mirada de que, bueno, hijo, yo sé que la estás pasando difícil. Yo sé que la estás pasando difícil, así como la pasamos cada uno de nosotros. Pero como te he dicho, ten confianza en mí. ¿Sí? Ahora, fíjense lo importante cuando el Señor nos mira. ¿Has sentido la mirada del Señor? ¿Sí? Y ahora mucho más importante, es más importante esto, dice, Pedro se acordó de la palabra del Señor. O sea, Pedro llegó en ese momento, hermano, Pedro se acordó de todo aquello que el Señor le había dicho, todas sus enseñanzas, y eso llegó a su mente. ¿Sí? Ahora, para que esto pase, que nosotros podamos acordar de la palabra del Señor, tenemos que estar tiempo con el Señor, ¿sí? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, y yo le doy gracias al Señor por eso. Yo también he tenido mis luchas con el Señor, créalo que sí. De hecho, he tenido 3 semanas continuas, ayer le comentaba al pastor, con una dolencia, ¿sí? Una dolencia y un momento tan terrible. A veces nos ponemos muy dramáticos con el Señor. Noches sin dormir, yo le decía, Señor, me paraba en las madrugadas, yo decía, Señor, pero oye, oro y cálmame el dolor, ya llevo 2 tratamientos y nada. Y yo le decía, Señor, pero porque uno de los tratamientos que me mandaron fue pastilla, entonces se acumuló el dolor de estómago con el del hombro y el cuello. Yo le dije, bueno, Señor, bien bello. Entonces, de manera dramática, hermano, le dije, Señor, si continúo con el dolor, llévame, llévame. Le decía, sí, hermano, así, porque así nos ponemos. Pero lo interesante de esto es que me fui a la palabra del Señor, hermano. Fue un tiempo donde, bueno, voy a orar, voy a buscar la palabra, con el dolor y todo me puse a orar al Señor y recordar esas palabras que el Señor le decía al apóstol Pablo, ¿sí? Viendo que el apóstol Pablo también tuvo muchas dolencias, de hecho no sabemos cuál fue la dolencia, y el Señor le decía, bástate en mi gracia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? Bástate en mi gracia. O sea, por más sufrimiento que tenga, por más doloroso que podamos estar, hermano, bástate en la gracia del Señor. Amén. Entonces es importante nosotros recordar siempre la palabra del Señor. Siempre, hermano. Siempre, en cada momento que tengamos, siempre acordémonos del Señor. Siempre. Yo en una oportunidad le decía a mi esposa, estamos en el carro y yo dándole gracias al Señor, ¿sabe? Por lo que había hecho en nuestras vidas. Y le doy gracias al Señor, ¿sabe? Por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Gracias al Señor porque veía como muchos de mis compañeros, inclusive familiares, habían fallecido, ¿sabes? Y los pocos que quedaban, bueno, tienen una vida en desorden. Y cada vez que recuerdo la palabra del Señor, eso viene a mi mente, hermano. Viene a mi mente y eso es de agradecimiento para el Señor. Amén. Entonces, fíjense, 62 dice que Pedro lloró. Pedro salió fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. ¿Sí? Es ese momento donde tú reflexionas, donde tú sabes que cometiste el error, porque tenemos un momento donde el Señor nos dice, bueno,
esto lo estás haciendo mal. Y eso pasa es cuando leemos, meditamos el tiempo en la palabra del Señor. Ahora, aquí hay un contraste entre Judas y Pedro, ¿sí? Judas tuvo una diferencia que Judas supo lo malo que hizo contra el Señor, pero no hubo un arrepentimiento en él. Ahora, en Pedro sí hubo un arrepentimiento en él, dice que lloró amargamente. Él recordó todas esas enseñanzas del Señor, supo que le había fallado al Señor. Me imagino, Señor, sé que te fallé, ¿sí? Sé que te fallé. Ahora es importante ver acá lo que es el arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino te lleva a esto, ¿sabes? Te confronta por medio de la palabra, por medio de su Espíritu Santo, te confronta y te lleva a aceptar y a reconocer la falla en lo que hemos fallado al Señor. En lo que hemos fallado al Señor. Dice aquí que la palabra griega miró significa expresión de interés y amor y preocupación. Entonces fíjense ustedes cómo lo que hace un arrepentimiento genuino, ¿sí? Ya les mostraba más o menos el contraste entre Judas, ¿sí? Judas y Pedro. Judas todo ese momento, hermano, tuvo la oportunidad, ¿sabes? De hacer lo que era correcto. Cuando el Señor está en la mesa y le dice, bueno, uno de los que está aquí sentado en la mesa conmigo me va a traicionar. Si él estaba en la mesa, él sabía, oye, eso es para mí, ese soy yo. O sea, tuvo la oportunidad, hermano. ¿Mm? Y así mismo cada uno de nosotros también tenemos la oportunidad, cada vez que le fallamos, de reconocer nuestra falla, así como lo hizo Pedro. ¿Mm? Ahora, vemos como la palabra de Dios, y lo vemos como un Pedro a lo largo de los años, la transformación que hace el Señor y cómo nos usa, ¿sí? Cuando reconocemos su falla y continuamos, que es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Vemos en el sermón, el sermón que Pedro dio cuando alrededor de más de 5,000, o sea, dice 5,000 hombres, pero se dice que de repente pudo haber sido más entre hombres y mujeres, ¿sí? Cuando él lleno del Espíritu Santo predicó las buenas nuevas de salvación, lo que llamamos el querigma, y más de 5,000 personas reconocieron al Señor. Ese es Pedro, ¿ya? Un Pedro ya transformado, un Pedro que dijo, bueno, ahora sí, me voy a poner como quien dice en la brecha con el Señor, ¿sí? Cuando vemos las cartas de Pedro, vemos un Pedro en la primera de Pedro, en sus cartas decir, animando a la iglesia, ¿sí? Un Pedro decir, no paguen mal por mal, santifíquense. O sea, no era el mismo Pedro que negó a Jesucristo, era un Pedro totalmente diferente. Y es lo que hace precisamente el arrepentimiento genuino. Y podemos ver también acá cómo el Señor soportó esas situaciones. ¿Ven? El versículo 63 dice en la parte donde Jesús es golpeado y burlado. Dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, se le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole, ¿sí? Aquí nos muestra claramente todo lo que tuvo que padecer el Señor en ese momento que lo apresaron, ¿no? El Señor sufrió, lo maltrataron. De hecho, yo no sé si ustedes han podido ver la película La Pasión de Cristo. Ahí vemos claramente, hermano, ¿sí? Y se dice, bueno, dice mucho de lo que el Señor, lo que se ve allí, no fue nada comparado a lo que el Señor luchó en su vida, ¿sí? De hecho, el actor, creo que es Jim Caviezel que se llama, él cuando hizo esa película dice que, en parte de su testimonio, dice que fue algo espiritual que pudo vivir en ese momento, ¿sí? Y aceptó a Jesucristo porque se dio cuenta, wow, todo lo que tuvo que pasar el Señor. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Y a veces tomamos en poco eso también, ¿sabe? Todo lo que hizo el Señor, ¿sí? El Señor fue burla de los demás, ¿sí? Así como nosotros también muchas veces, yo no sé si, bueno, a usted le ha pasado también, que cuando llegamos a los caminos del Señor, eso es una burla total, hermano. O sea, somos víctimas de burla de que de repente nuestros compañeros, yo sé que los jóvenes los viven del liceo, somos burla, yo fui burla de mis familiares también, ¿sí? De mis tíos, de mis primos, bueno, ahora eres evangélico. ¿Ah? Eso tenemos que soportarlo. Ahora,
¿Qué actitud tomo yo ante esa situación? Si sabemos, se compara a lo que vio Jesús acá. No es comparado, ¿sabe? Porque Jesús fue maltratado, fue golpeado hasta la muerte, ¿sí? Ahora, que yo tenga que soportar de repente un familiar que me diga, mira, oye, Eric evangélico, bien bello, ahora mira, eso no se compara. ¿Por qué? Porque sabemos a quién le estamos sirviendo. Sabemos cuál va a ser nuestra recompensa, amén. ¿Sí lo tenemos claro? ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Y si vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, fíjense la clase de bulo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándoles. Esto nos muestra también el amor de Jesucristo, ¿sabe? Porque él estando en ese momento, Jesucristo puede haber dicho, bueno, Señor, ya vamos a mandar fuego a esta gente para que los destruya. Sin embargo, el Señor en la cruz dijo, Señor, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen, ¿saben? Eso solamente lo muestra alguien con un corazón, con mucho amor en su corazón, ¿sabe? Y es lo que le debemos pedir al Señor cada día en nuestros momentos difíciles, ¿sí? En nuestros momentos que quizás podamos ser burla de otro. Porque el enemigo siempre va a sacar lo peor de nosotros, ¿sabe? Siempre, siempre. El enemigo va a querer sacar lo peor de usted. Y vaya que si no estamos bien firmes y plantados, y ahí con el Señor, lo va a lograr, ¿sabe? Y si eso se da, no vamos a santificar al Señor. No vamos a deshonrar al Señor. Vamos a deshonrar al Señor. ¿Sí? Fíjate tú que todo lo que soportó el Señor fue para cumplir la voluntad de su Padre. Para cumplir la voluntad de su Padre. Cuando el Señor decía, Señor, pasa de mí esta copa. Eso fue un momento bien duro, ¿sabes? Pásame de mí esta copa. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, que en ese momento el Señor dijo, oye, es mucho lo que estoy sufriendo. Bueno, pero ¿sabes qué, Señor? Que se haga lo que tú digas. ¿Sí? En esos momentos difíciles nosotros tengamos que decirle al Señor que se haga tu voluntad, ¿sabes? Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta. Muchas veces no lo vemos así. Muchas veces los planes que tiene para el Señor, para nosotros no son tan buenos. A veces no nos gusta mucho, Señor, pero es que yo quiero esto. Y el Señor te dice, no, pero es que yo quiero, aquí es donde vas a estar. Yo te quiero es acá. Y nosotros peleando con el Señor, no, yo quiero que tú, aquí, Señor, aquí es donde yo quiero estar. Y el Señor te dice, no, es que los planes que yo tengo para ti son planes de bien y no son planes de mal. Sé muy bien, me encanta una versión que dice, sé muy bien los planes que tengo para ti. O sea que no hay nadie que sepa mejor los planes del Señor para nosotros que Él. ¿Sí? Y a veces, no sé, peleamos con nosotros mismos porque es esto lo que tengo que en el Señor. Eso lo vamos a saber nosotros cuando tengamos esa intimidad con el Señor. Señor, ¿sabes? Yo sé que fallo, yo sé que a veces me dejo llevar por mis emociones, pero sé tú diciéndome qué es lo que tú quieres conmigo, Señor. O sea, que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres, porque yo quiero cumplir tu voluntad. Y es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros, que podamos cumplir con su voluntad, que podamos cumplir con el propósito por el cual nosotros nos ha llamado cada uno de nosotros. Que en medio de las circunstancias nosotros nos podamos mantener firmes, ¿sí? Y si en algún momento, por alguna razón, nos sucede lo que nos pasó, como les pasó a Pedro, tenemos, hermano, dice el Señor, que no desprecie un corazón contrito y humillado. O sea, que en ese momento difícil le fallé, hermano, Señor, perdóname, ¿sí? Y vemos resultados extraordinarios de Pedro, ¿sí? Eso lo hace solamente esa intimidad con el Señor. Eso lo hace cuando nosotros expresamos al Señor, mira, Señor, yo tengo este mar, ¿sabe? El salmista decía algo hermoso, Señor, evalúa mi corazón. Qué difícil es preguntarle al Señor eso, Señor, evalúa mi corazón y ve si hay en mí algo malo, porque a veces no lo sabemos, pero el Señor sí lo sabe y el Señor quiere que tú se lo expreses. Y tenlo por seguro que el Señor lo va a expresar, mira, esta área está débil en ti. Quizás el área que tenía cada uno de ellos, si evaluamos la de Judas, quizás había rencor, quizás había envidia, codicia, había codicia en él. Porque de hecho en un momento cuando el Señor llega y se presenta en la casa de la mujer perfumista, derrama su perfume y lo primero que él dijo es, él no vio con buenos ojos eso. Que le dijo, Señor, pero mira, ¿cómo derrama ese perfume tan caro? Si con ese perfume hubiésemos, mira, una persona, pues, se pudiese mantener una persona durante un año. ¿Sí? Y ella ha dado lo mejor. ¿Sí?
Fíjese usted la actitud de Judas. Ya ahí venía mostrando más o menos cómo estaba su corazón. Ahora, en ese recorrido y caminar con Jesús, eso pudo haber cambiado. ¿Sí? Eso pudo haber cambiado. Y hay cosas que son inevitables, ¿sabes? Inevitable no para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Dios pudo haber dicho, bueno, Judas, tú vas a cambiar. Pero precisamente Dios quiere que nosotros tomemos la determinación. Yo creo que esa es la palabra clave, determinación. Que si sabemos que, mira, estoy caminando un mar bajo los principios de Dios, estoy caminando fuera de la voluntad de Dios, no estoy cumpliendo con el propósito del Señor, ¿qué debo hacer? Señor, yo quiero ponerme en cuenta contigo. ¿Sabes? Yo quiero hacer bien las cosas. Sí, que podamos tener determinación y poder decirle, bueno, Señor, aquí estoy. Señor, heme aquí. ¿Qué quieres hacer conmigo? Úsame de manera especial. Y que sea el Señor usándonos y transformándonos. Amén. Voy a pedirte que te pongas sobre tus pies. A llamar a nuestro pastor Harry para que pueda estar acá orando por nosotros. El Señor es bueno, amén. Sabemos que no es fácil el caminar con Jesús. Ayer le comentaba al pastor, estamos hablando acerca de todas las situaciones, ¿sabe? Que pasamos cada uno de nosotros. Y parte de este mensaje de lo que pudo haber pasado con Jesús, ¿sabe? Y fue traicionado por uno de sus compañeros, a quien él amaba mucho, ¿sabe? Porque el Señor no tenía excepción de personas. Esto que pasó con Judas no fue porque el Señor de repente amaba más a los 11 y menos a él, no. ¿Sí? No fue porque fue un maestro que de repente no dio la suficiente atención. No porque no fue un maestro que no dio suficiente amor. No, el Señor lo dio todo por cada uno de ellos, ¿sabe? Para que ellos fueran ejemplos. Y hoy en día el Señor eso da a cada uno de nosotros también. ¿Sí? Para cada uno, quizás los pastores. Los pastores pasan situaciones difíciles. Ayer comentaba con el pastor y yo decía, oye, pastor, esta lucha es tremenda, no es fácil. Las dolencias que tienen él, las dolencias que tengo yo. Yo decía, pero ¿sabes qué? Yo no me voy a rendir. Así tenga que haya sido doblado, yo voy a servirte. ¿Sabes? Si los demás pudieron y no eran extraterrestres, eran humanos también. Ahora, no con mis fuerzas, sino con las tuyas. También podemos, amén. Y la recompensa la tenemos. Vamos a tener la recompensa, amén. Así que apréciela, valórela y amen al Señor. Yo veía este ejemplo también de esto que sucedió con el Señor. Yo decía, bueno, el Señor fue traicionado por su discípulo, ¿sabes? Y esa traición quizás la vivimos cada uno de nosotros. El Señor pudo haberse desanimado y decir, no voy a continuar, Señor, porque todas las situaciones que he pasado y también la traición de Judas. Ahora, cada uno de nosotros los líderes también sufrimos muchas veces esas traiciones, ¿sabes? Quizás cuando dedicas tiempo, yo sé que si yo le pregunto al pastor, bueno, decir, no, hermano, cuántas cosas no me han hecho a mí, ¿sabes? Y le he hecho personas que le he dedicado tiempo, ¿sabes? Personas a las cuales he amado, personas a las cuales de repente yo dejaba atender mi familia, ¿sabes? Y he dedicado ese tiempo. Y las respuestas no han sido las más favorecidas, ¿sabes? Eso se considera como una traición. Pero él sabe que su recompensa no viene de allí, ¿sabe? Su recompensa viene del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Jairo. Gloria a Dios. Bien decía el anciano Jairo. Realmente la palabra de Dios establece que había uno que iba a traicionar a Jesús. Eso estaba establecido. Lo que no estaba establecido era quién. Y hubo un momento en que Satanás entró en Judas porque halló una puerta para entrar. Y eso es por lo que quiero orar por ti, iglesia, ¿sabes? Es que evaluemos, como decía el salmista, decía a Dios, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Y que no permitamos bajo ninguna circunstancia que el enemigo actúe a través de nosotros. Eso es lo primero. ¿Cómo está nuestro corazón? Esas cosas que están pasando en nuestra vida, esas circunstancias, están endureciendo nuestro corazón. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Porque están los dos, está Judas y está Pedro. El Señor le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte.
y va a actuar en Pedro, no a través de Pedro. Y yo he orado por ti para que tu fe no falte. Sea cual sea la situación, hermano, si tú crees que en tu corazón hay algo que no está sano, algún resentimiento, algún rencor, alguna falta de perdón, algún temor, preséntalo en esta hora desde ya delante de Dios. Y clama a Dios. Dile a Dios en esta hora: Señor, ayúdame. Yo como pastor hay momentos en los que le he clamado a Dios y le digo: Señor, ayúdame. Porque no quiero este sentimiento en mi mente y en mi corazón. Porque no quiero darle cabida al enemigo. En algunos momentos también me he sentido como Pedro, zarandeado. Y yo: Señor, ayúdame. También. Que mi fe en ti no falte, que mi mirada esté puesta en ti. Y le decía ahorita a mi hermana Yesser, le decía para que cantáramos Jehová es mi pastor, ¿sabes? Porque esa es una canción que me fortalece de una manera especial. Sea cual sea la circunstancia que esté viviendo, saber que Él es mi pastor y que nada me faltará. Así que mientras oro, iglesia, vamos a cantar esta canción de fondo, ¿sí? Gloria a Dios. Me guiará por sendas de... Cántala allí si te la sabes, iglesia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Si lo crees, levanta tu voz, vamos. El Señor es mi pastor. pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de los pozos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias, por amor de su nombre. Sí, Señor. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Presentamos delante de ti nuestras mentes y nuestros corazones, Dios eterno. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Señor, cada día. A sabiendas de que tú nos amas, Señor eterno. Señor, a veces sentimos el zarandeo. A veces no es fácil. A veces sentimos, Señor, como olas que estremecen nuestra barca, Señor. Pero, Señor, hoy ponemos nuestra confianza en ti, Padre amado. Señor, muestra, Señor, a nuestra mente lo que hay en nuestro corazón, Dios eterno. Si en nosotros hay caminos de perversidad, y ayúdanos, Dios, a librarnos de todo ese sentimiento, Dios eterno. Que nuestra alma, que nuestra mente, que nuestro corazón, Señor, sea aquel por donde corren ríos de agua viva, Dios, que limpian y purifican nuestro ser, Dios, pero que brotan también como fuentes, Dios, Señor, que son de beneficios para otro, así como tú lo fuiste en la cruz del Calvario, así como lo sigues siendo para cada quien que se acerca a ti, Dios amado. En el nombre de Jesús te oro por esta congregación, Dios amado. Señor, sé tú haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Sé tú deshaciendo toda obra del enemigo, Dios, para con esta iglesia, para con esta congregación. Señor, mira cada plan, cada proyecto, Señor, de tus hijos. Permite, Dios, que esos planes y proyectos sean conforme a tu voluntad, Dios, para que tú les prosperes, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que esta semana que comienza, Señor, seamos instrumento en tus manos, que tu luz resplandezca, Dios, a través de cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Dios, por este tiempo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.